Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Amigos oyentes, tengan ustedes muy buenos días. Estamos conectados con el aula Pablo VI para transmitir en directo la crónica de la audiencia general correspondiente a este miércoles santo 27 de marzo. Audiencia que inicialmente estaba prevista en la Plaza de San Pedro, aunque a causa de la lluvia las personas se han dirigido al aula. Los saluda María Fernanda Bernasconi, hoy ante los micrófonos con Griselda Mutual y los demás integrantes de nuestra redacción. El Santo Padre, mientras tanto, está haciendo su ingreso en el aula, puesto que ha llevado su tiempo que las personas se dieran cita en un lugar que no estaba previsto. En su catequesis, el Santo Padre hablará hoy de la virtud de la paciencia. Tema que se introducirá con el conocido himno a la caridad o al amor de San Pablo, en que leemos que el amor es paciente, es servicial, no se irrita, no tiene en cuenta el mal recibido. El amor todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale, introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. En efecto, amigos oyentes, tras el saludo litúrgico con la señal de la cruz, ya se ha dado inicio a esta audiencia general, la última del mes de marzo, y como introducción a esta catequesis se leerán en ocho idiomas un pasaje de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, que, como hemos recordado hace unos minutos, dice: el amor es paciente, servicial, no se irrita, no tiene en cuenta el mal recibido. El amor todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y este texto ha sido escogido precisamente como introducción a la reflexión que el Papa nos ofrecerá sobre la virtud de la paciencia. Aprovechamos también para saludar a quienes siguen esta transmisión extraordinaria en directo a través de nuestro portal Vatican News en español, de Facebook y del canal de YouTube en nuestro idioma Vatican Es. Asimismo, saludamos a las emisoras que hoy están conectadas con nosotros. Se trata de ESNE Radio y Televisión con sus canales afiliados,
Setelmon Televisión en Alicante, España. Radio Televisión Diocesana de Toledo, también España. Popular Televisión de Murcia, asimismo en España. Radio Católica de Cuenca, Ecuador. Radio La Voz de María en Guayaquil, también Ecuador. Radio María en El Salvador, Panamá, Venezuela, Guatemala, El Salvador y en la República Dominicana. Radio y TV de Cáritas de la Universidad Católica de Asunción del Paraguay. Radio Vicentina de Chile. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. El amor es paciente, es servicial, no se irrita, no tiene en cuenta el mal recibido. El amor todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Palabra de Dios. Hemos escuchado a nuestra compañera Griselda Mutual, que ha leído precisamente el pasaje escogido como introducción al tema de la virtud de la paciencia. Y seguimos saludando a las emisoras que hoy están conectadas con nosotros. Radio San Camilo en Lima, Perú. Radio Magna en Chubut, Patagonia, Argentina. Santa Teresita Radio en Palm Beach, Florida. Catholic Faith Network en Nueva York, Radio Paz de Miami, Radio Inmaculada de Galveston, Inmaculada Televisión de Atlanta, Radio Vida en Abundancia de Washington y EWTN Radio y Televisión con sus canales afiliados. المحبة تصبر، المحبة تخدم ولا تحنق ولا تبالي بالسوء وهي تعذر كل شيء وتصدق كل شيء. Cuando concluya la lectura que se está proclamando ahora en lengua árabe, el último idioma será el polaco, y después de la proclamación de este pasaje, como hemos dicho, de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, en los 8 idiomas que forman parte de la audiencia general del Papa, nos dispondremos a escuchar lo que el Santo Padre Francisco dirá hoy acerca de la virtud de la paciencia. Nie pamięta złego. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy. Numerosos fieles y peregrinos también en el aula Pablo VI procedentes de Paraguay, de Brasil, de México, de España, además de Francia, de Italia y de los demás países, Filipinas, Pakistán, Canadá, Estados Unidos de América. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Hoy la audiencia estaba prevista en la plaza. Aunque a causa de la lluvia se ha trasladado aquí adentro, por eso están un poco apretados. Gracias por su paciencia. El domingo pasado escuchamos el relato de la pasión del Señor, a los sufrimientos que padece. Jesús responde con una virtud que, aunque no se contemple entre las tradicionales, es muy importante: la virtud de la paciencia. Paciencia. Ella se refiere a la resistencia de lo que se padece.
Y no es casualidad que paciencia tenga la misma raíz de pasión. Precisamente en la pasión surge la paciencia de Cristo, que con apacibilidad y mansedumbre acepta ser abofeteado y condenado injustamente. Ante Pilato no recrimina, soporta los insultos, los escupitajos y la flagelación de los soldados. Lleva la carga con el peso de la cruz, perdona a quienes lo clavan al madero. Y en la cruz no responde a la provocación, sino que ofrece misericordia. Todo esto nos dice que la paciencia de Jesús no consiste en una resistencia estoica al sufrimiento, sino que es fruto de un amor más grande. El apóstol Pablo, en el llamado himno a la caridad, une estrechamente amor y paciencia. En efecto, al describir la primera cualidad de la caridad, utiliza una palabra que se traduce por magnánima, paciente. La caridad de magnánima es paciente. Expresa un concepto sorprendente que reabre y reaparece a menudo en la Biblia. Dios, ante nuestra infidelidad, se muestra lento a la ira. En lugar de desahogarse ante el mal y el pecado del hombre, se revela más grande, dispuesto cada vez a recomenzar con infinita paciencia. Esto es para Pablo el primer rasgo del amor de Dios, que ante el pecado propone el perdón. Pero no solo esto, es el primer rasgo de cada gran amor que sabe responder al mal con el bien, que no se cierra en la rabia y el desaliento, sino que persevera y se relanza. La paciencia, con la paciencia se recomienza. Así que en la raíz de la paciencia está el amor. Como dice San Agustín, el justo es tanto más fuerte para tolerar cualquier aspereza cuanto mayor es en él el amor de Dios. Se podría decir entonces que no hay mejor testimonio del amor de Cristo que encontrarse con un cristiano paciente. Pero pensemos también en cuántas madres, mamás y papás, trabajadores, que cada día en secreto agracian al mundo con santa paciencia. Como afirma la Escritura, la paciencia es mejor que la fuerza de un héroe. Sin embargo, debemos ser honestos. A menudo carecemos de paciencia. Normalmente somos impacientes todos. La necesitamos como la vitamina esencial para salir adelante, pero instintivamente nos impacientamos y respondemos al mal con el mal. Es difícil mantener la calma, controlar nuestros instintos, refrenar las malas respuestas, aplacar las peleas y los conflictos en la familia, en el trabajo, en la comunidad cristiana. Inmediatamente sale la respuesta. No somos capaces de ser pacientes. Recordemos, sin embargo, que la paciencia no es solo una necesidad, es una llamada. Si Cristo es paciente, el cristiano está llamado a ser paciente. Y esto exige ir a contracorriente de la mentalidad generalizada de hoy, en la que domina la prisa y el todo y ahora, en la que en lugar de esperar a que las situaciones maduren, se aprieta a las personas esperando que cambien al instante. No olvidemos que la prisa y la impaciencia son enemigas de la vida espiritual, porque Dios es amor y quien ama no se cansa, no se irrita, no da ultimátum. Dios es paciente.
Dios sabe esperar. Pensiamo al racconto del Padre misericordioso Pensemos che aspetta il figlio en el andato relato del via Padre di casa. misericordioso que espera a su Hijo, Soffre con pazienza, que se ha ido de casa, sufre con impaziente solo di paciencia, abbracciarlo impaciente apenas lo solo vede de tornare. abrazarlo apenas lo vea volver. Pensiamo alla parabola del grano e della Pensemos en la cizzania, parábola del con il trigo y de la Signore cizaña, che non ha fretta di con el Señor que sradicare no il tiene male prisa en prima erradicar del el tempo, mal antes de perché nulla tiempo, vada perduto. para que nada se La pierda. pazienza ci fa salvare tutto. La paciencia nos hace salvar todo. Ma, fratelli e sorelle, Pero hermanos y come si fa hermanas, ad accrescere ¿cómo la se hace pazienza? para acrecentar la paciencia? Siendo como enseña San Pablo, Siendo un como fruto enseña del San Espíritu Pablo, Santo, va chiesta un proprio allo fruto del Spirito di Espíritu Cristo. Santo. Hay que pedírsela al Lui ci dà la Espíritu de forza Cristo. mite della Él nos da pazienza, la fuerza una mansa de la forza mite della paciencia, pazienza. porque es precisamente Perché de la è virtud proprio dalla virtù cristiana cristiana mm, non solo operare il no bene, solo ma hacer el anche bien, saper sino sopportare también saber il male. soportar el mal. Specialmente in questi giorni Especialmente en estos ci farà días, bene contemplare nos il hará bien crocifisso contemplar al per assimilare crucificado la pazienza. para asimilar su Un bel paciencia. esercizio è Un anche buen quello di ejercicio es portare también le llevarle a persone Él, più a las fastidiose, personas más molestas, domandando la grazia pidiéndole la di gracia mettere in de pratica poner en nei loro práctica riguardi con ellas quell'opera di misericordia esa obra de tanto nota misericordia quanto tan conocida disattesa. como desatendida, Sopportare soportar pazientemente pacientemente a las personas molestas. e non è facile. Y no es fácil. Pensiamo, io Pensemos. ripeto adesso, pensiamo se noi facciamo questo. Pensemos si nosotros Sopportare hacemos esto, pazientemente le soportar persone pacientemente a las moleste. personas molestas. Si incomincia dal chiedere di Se guardare empieza con por pedir que se les mire con compasión, con la mirada de Dios, sabiendo distinguir sus rostros de sus Noi defectos. abbiamo l'abitudine di Tenemos catalogizzare le persone con el gli hábito sbagli che fanno. No, non è buono de questo. referirnos a las personas con todas las equivocaciones que Cerchiamo le cometen. persone Esto no per es i bueno. loro volti, per il loro cuore e non per gli sbagli. Busquemos a las personas por su rostro, por su corazón y no por sus equivocaciones. Per coltivare la pazienza, Por último, para cultivar la paciencia, virtù che dà respiro alla vita, virtud è que bene da ampliare aliento a la il vida, sguardo. conviene ampliar la mirada. Por Non ejemplo, restringendo il campo del no mondo limitando ai el mundo a nostri nuestros guai, problemas, come invita a fare l'imitazione di como Cristo. nos invita a hacer la imitación Dice de così: Cristo, que dice así: occorre dunque es che preciso, tu por tanto, rammenti que le te acuerdes sofferenze de los più gravi degli sufrimientos altri, más graves de los per demás, imparare a sopportare para que le aprendas tue, a soportar a los tuyos pequeños, recordando que no hay cosa por pequeña que sea que se soporte por amor de Dios, que pase sin recompensa delante de Dios. Y además, cuando nos sentimos presos de la prueba, como nos enseña Job, es bueno abrirnos con esperanza a la novedad de Dios, en la firme confianza de que Él no deja defraudadas nuestras expectativas. Paciencia es saber soportar. Y hoy aquí, en esta audiencia, hay dos personas, los primeros, un israeliano un israelí e uno arabo. y un árabe. Ambedue Ambos hanno perso le loro figlie han perdido in sus questa hijas guerra en esta guerra e ambedue sono amici. y ambos son amigos. Non guardano l'inimicizia della No guerra, miran la enemistad de la guerra, l'amicizia di due uomini che si vogliono bene, sino miran la amistad de dos hombres que se aman hanno passato per la stessa crocifissione. y que han pasado por la misma Pensiamo a crucifixión. questa testimonianza Pensemos en este tanto testimonio bella di queste due persone tan hermosa de estas dos personas che hanno sofferto que han sufrido nelle loro figlie en sus la hijas guerra della Terra Santa. la guerra de la Tierra Santa. Cari fratelli, Queridos hermanos, grazie per la gracias vostra por su testimonianza. testimonio.
Très Saint-Père, les fidèles de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Los fieles que siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación desean manifestar al Santo Padre cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se rezará el Padre Nuestro en latín, después el Santo Padre impartirá la bendición apostólica de modo particular a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. También bendecirá los objetos de devoción, como los rosarios que los fieles llevan consigo. Y ahora la lectora presenta un resumen de la catequesis del Papa Francisco sobre la virtud de la paciencia. Queridos hermanos y hermanas, el domingo pasado escuchamos el relato de la pasión. Jesús respondió al sufrimiento que padeció con una virtud importante, la paciencia. La paciencia es la resistencia a lo que se sufre. La paciencia de Jesús no es una resistencia estoica al sufrimiento, sino el fruto de un amor más grande. San Pablo, en su himno a la caridad, asocia estrechamente amor y paciencia. En la Biblia, ante la infidelidad del hombre, Dios muestra su amor siendo lento a la ira. Su amor está siempre dispuesto a perdonar y a recomenzar con el hombre. A menudo la falta de paciencia, instintivamente nos impacientamos y respondemos al mal con el mal, olvidando que la prisa y la impaciencia son enemigas de la vida espiritual. C'est lui qui donne la force aux chrétiens, non seulement de faire le bien, mais aussi de supporter le mal. Ensuite, il faut élargir notre regard en portant le regard compatissant de Dieu sur les autres, au-delà de... Tenemos que ampliar nuestra mirada, mirando más allá de nuestras faltas, hacia la mirada compasiva de Dios sobre los demás. Maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les fidèles de langue française. Saluto cordialmente i pellegrini di lingua francese, in particolare il Club Guédardin de Rennes. La contemplazione della passione del Signore ci dia forza di perseverare umilmente nella fede, nonostante le prove della vita. Dio vi benedica. En italiano, el Santo Padre ha dicho: saludo cordialmente a los peregrinos de lengua francesa, en particular al Club Guédardin de Rennes, que la contemplación de la pasión del Señor nos dé la fuerza para perseverar humildemente en la fe a pesar de las pruebas de la vida. Que Dios los bendiga. También los peregrinos de lengua inglesa que siguen esta catequesis desean manifestar cordialmente al Santo Padre sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por su intención de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se recitará el Padre Nuestro en latín. Después el Santo Padre impartirá su bendición apostólica, de modo especial a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Y también bendecirá los objetos de devoción como los rosarios que los fieles llevan consigo. Y ahora el lector en lengua inglesa ofrecerá el resumen de lo que el Papa Francisco ha dicho en su catequesis sobre la virtud de la paciencia. En la continuación de nuestra catequesis sobre las virtudes, nos ocupamos ahora de la paciencia, que tiene su modelo supremo en el ejemplo de Jesús durante su pasión. La paciencia de Jesús no consistía en soportar estoicamente el sufrimiento, sino que era fruto de su amor. San Pablo asocia también la paciencia al amor de Dios, que es lento a la ira y pronto a devolver el mal con el bien. En efecto, la paciencia y la tolerancia cristiana son el testimonio más convincente del amor de Cristo. En esta Semana Santa pidamos la gracia al Espíritu Santo para imitar a Cristo en su paciencia y en su amor compasivo. Do il benvenuto a tutti i pellegrini di lingua inglese
che partecipano all'udienza di oggi, specialmente i gruppi provenienti da Filippine, Pakistan, Canada, Stati Uniti. Preparandoci al Sacro Triduo, invoco su tutti voi la grazia e la pace di nostro Signore Gesù Cristo. Dio vi benedica. Hablando en italiano, el Santo Padre ha dicho: doy la bienvenida a todos los peregrinos de lengua inglesa que participan en la audiencia de hoy, especialmente a los grupos procedentes de Filipinas, Pakistán, Canadá y Estados Unidos de América. Mientras nos preparamos para el Triduo Sacro, invoco sobre todos ustedes la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga. Santo Padre, los fieles de lengua alemana desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de esta audiencia se rezará el Padre Nuestro en latín. Después el Santo Padre impartirá su bendición apostólica, de modo especial a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. También bendecirá los objetos de devoción, como los rosarios, que los fieles llevan consigo. Y ahora Silvia, nuestra colega de lengua alemana, ofrece un resumen de la catequesis sobre la virtud de la paciencia. Queridos hermanos y hermanas, en el relato de los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo se muestra de modo especial la paciencia casi inagotable de Dios con nosotros, los humanos. Por eso hoy queremos reflexionar un poco sobre esta importante virtud de la paciencia. En su himno al amor, el apóstol Pablo se refiere a la estrecha relación entre el amor y la paciencia. El amor es sufrido, todo lo soporta, todo lo cree, todo lo espera. Ciertamente no es fácil interiorizar esta virtud, sobre todo en nuestra época tan rápida e impaciente. Rivolgo un cordiale saluto ai pellegrini di lingua tedesca. Vivere in modo giusto la settimana santa significa entrare sempre più nella logica di Dio, quella dell'amore e del dono di sé. La celebrazione del Triduo Santo ci rafforzi nell'imitazione di Cristo e ci renda partecipe della sua vittoria pasquale. Hablando en italiano, el Papa dijo: saludo cordialmente a los peregrinos de lengua alemana. Vivir rectamente la Semana Santa significa entrar cada vez más en la lógica de Dios, la del amor y la entrega. Que la celebración del Triduo Sacro nos fortalezca en la imitación de Cristo y nos haga partícipes de su victoria pascual. Damos paso ahora a nuestro idioma. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. A usted. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas,
Hoy reflexionamos sobre la virtud de la paciencia. Sobre la virtud de la paciencia. En el relato de la pasión, como escuchábamos el domingo pasado, la imagen de Cristo paciente nos interpela. Esta virtud se manifiesta como fortaleza y mansedumbre en el sufrimiento. Las dos cosas. Y es una de las características del amor, como afirma San Pablo en el himno a la caridad. Un ejemplo de paciencia lo vemos también en la parábola del Padre Misericordioso, que no se cansa de esperar y siempre está dispuesto a perdonar. En el mundo de hoy, donde se prioriza la inmediatez y predominan los apuros, ser paciente es el mejor testimonio de que podemos dar los cristianos. No es fácil vivir esta virtud, pero tengamos presente que es una llamada a configurarnos con Cristo, una manera concreta de cultivarla. ¿Y cómo se cultiva? Practicando en nuestra vida la obra de misericordia espiritual que nos invita a sufrir con paciencia los defectos del prójimo. No es fácil, pero se puede hacer. Pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. De manera especial a los participantes en el encuentro UNIF 2024. Los invito a vivir estos días santos contemplando a Cristo crucificado, que con su ejemplo nos enseña a amar y a ser pacientes en la espera gloriosa de la resurrección. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias. Santo Padre, los fieles de lengua portuguesa desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de esta audiencia se rezará el Padre Nuestro en latín. Después, el Santo Padre impartirá la bendición apostólica, de modo especial a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Y también bendecirá los objetos de devoción como los rosarios que los fieles llevan consigo. Y ahora, un resumen de la catequesis que el Santo Padre acaba de pronunciar. En estos días de Semana Santa, la liturgia nos ofrece las páginas evangélicas de la Pasión del Señor. En ellas vemos a Jesús sufriendo con mansedumbre, pidiendo perdón a los que lo crucifican y mostrando misericordia. Esta es la paciencia de Cristo, no mera resistencia estoica, sino fruto de un gran amor, capaz de responder al mal con el bien. Como el Padre, Jesús va y ve más allá de nuestro pecado, perdona siempre y con infinita paciencia está dispuesto a recomenzar. Teniendo presente esta acción magnánima de Dios, San Pablo dice que el amor es paciente. Solo podemos imitar al Maestro que, siendo paciente, nos llama a ser como Él. Agora, o Santo Padre saúda em italiano os fiéis de língua portuguesa. Do il benvenuto a tutti i pellegrini di lingua portoghese, in particolare ai fedeli brasiliani di São Carlos. Nei giorni del Trido Pasquale siamo invitati a contemplare nel silenzio orante il crocifisso,
ci aiuterà a crescere nell'umiltà e nella pazienza a somiglianza di Gesù. E il nostro tempo ne ha tanto bisogno. Grazie. El Papa acaba de decir en lengua italiana: saludo a todos los peregrinos de lengua portuguesa, especialmente a los fieles brasileños de San Carlos. En los días del Triduo Pascual se nos invita a contemplar en silencio orante al crucificado. Él nos ayudará a crecer en humildad y paciencia a semejanza de Jesús. Y nuestro tiempo tiene gran necesidad de esto. E na paciência, das quais o nosso tempo tem tanta necessidade. Santo Padre, también los fieles de lengua árabe desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se rezará el Padre Nuestro en latín. Después el Santo Padre impartirá su bendición apostólica de modo especial a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Y también bendecirá los objetos de devoción, como los rosarios que los fieles llevan consigo. التي يحملها معه كل واحد منكم. Y ahora se ofrece un resumen de esta catequesis en árabe en la que el Santo Padre ha dicho que hoy, queridos hermanos y hermanas, reflexionamos sobre la virtud de la paciencia. En el relato de la Pasión, como escuchábamos el domingo pasado, la imagen de Cristo paciente nos interpela. Esta virtud se manifiesta como fortaleza y como mansedumbre en el sufrimiento, y es una de las características del amor, tal como afirma San Pablo en el himno a la caridad. Un ejemplo de paciencia lo vemos también en la parábola del Padre Misericordioso, que no se cansa de esperar y que siempre está dispuesto a perdonar. En el mundo de hoy, donde se prioriza la inmediatez y donde predominan las prisas, ser pacientes es el mejor testimonio que podemos dar los cristianos. No es fácil vivir esta virtud, pero tengamos presente que es una llamada a configurarnos con Cristo. Una manera concreta de cultivar la virtud de la paciencia es practicando en nuestra vida la obra de misericordia espiritual, que nos invita a sufrir con paciencia los defectos del prójimo. Pidámosle, dijo el Papa Francisco, al Espíritu Santo, que nos ayude en esta tarea. ونحن واثقون ثقة ثابتة بأنه لن يخيب رجاءنا. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية. Saluto i fedeli di lingua araba. Avvicinandosi alla festa della Pasqua, portiamo nella mente e nel cuore le sofferenze dei malati, dei poveri, degli emarginati, ricordando anche le vittime innocenti delle guerre, affinché Cristo con la sua risurrezione conceda a tutti la pace e la consolazione. A tutti voi di lingua arabe, vedo tanti libanesi qui. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male. أحيي المؤمنين الناطقين باللغة العربية باقتراب عيد الفصح. El Santo Padre ha dicho: saludo a los fieles de lengua árabe.
Al acercarse la fiesta de Pascua, llevemos en la mente y en el corazón los sufrimientos de los enfermos, los pobres y los marginados, recordando también a las víctimas inocentes de la guerra, para que Cristo, por su resurrección, conceda paz y consuelo a todos ustedes, dijo el Papa. Veo a tantos libaneses aquí. Que el Señor los bendiga y los proteja siempre de todo mal. Y ahora también los fieles de lengua polaca manifiestan cordialmente al Papa sus sentimientos de filial afecto que acompañan con oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de esta catequesis se rezará el Padre Nuestro en latín. Después el Santo Padre impartirá su bendición apostólica, de modo particular a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren, y también bendecirá los objetos de devoción, como los rosarios que los peregrinos llevan consigo. Y ahora un resumen de la catequesis sobre la virtud de la paciencia. Queridos hermanos y hermanas, el domingo pasado hemos escuchado el relato de la pasión que muestra la gran paciencia de Cristo. Jesús acepta con dulzura y humildad un arresto, una condena injusta delante de Pilato, no se queja, soporta los insultos, lleva el peso de la cruz, perdona a los que lo clavan en un madero. Pero la virtud de la paciencia de Jesús no consiste en una resistencia estoica al sufrimiento, sino que es fruto de un amor más grande, porque amor y paciencia van unidos. Cuántos madres y padres, trabajadores, enfermeros que embellecen el mundo con santa paciencia. Seamos sinceros, a menudo nos falta la paciencia. Necesitamos pedírsela al Espíritu de Cristo para que no solo sepamos hacer el bien, sino también soportar el mal, distinguir el rostro de una persona difícil de sus defectos. El que ama es infatigable, no es explosivo, no da ultimátum, sino que sabe esperar. Obecnie Ojciec Święty pozdrowi nas Polaków w języku włoskim. Saluto cordialmente i pellegrini polacchi. In questi giorni si parla con la forza la verità dell'amore sconfinato di Dio verso l'uomo peccatore. Poiché Dio ha sofferto così tanto per mostrare la sua Dios ha sufrido tanto, dice el Papa en su saludo a los fieles polacos, a questo amore, mostrando anche una grande paciencia verso mostrando una gran paciencia hacia el prójimo. Los bendigo a todos. Serdecznie pozdrawiam pielgrzymów polskich. W tych dniach mocno przemawia do nas prawda o bezgranicznej miłości Boga do grzesznego człowieka. Skoro Bóg tyle wycierpiał, by okazać każdemu z nas swoje miłosierdzie, jesteśmy wezwani, aby otworzyć nasze serca na tę miłość, okazując także wielką cierpliwość bliźniemu. Z serca wam błogosławię. Santo Padre, i fedeli di lingua italiana Santo Padre, los fieles de lengua italiana desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. En la conclusión de esta audiencia cantaremos el Padre Nuestro en latín, después el Santo Padre impartirá su bendición apostólica, que extiende de manera especial a los niños, a los ancianos y a los que sufren. Bendecirá también los objetos de devoción como los rosarios que los fieles llevan consigo.
Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua italiana, parroquias, asociaciones y escuelas, especialmente a los alumnos del Instituto Marconi de Gorgonzola y a los del Instituto Carlo Alberto dalla Chiesa de Afragola. En el intenso clima espiritual de la Semana Santa, saludo con afecto a los jóvenes, a los enfermos, a los ancianos y a los recién casados. Invito a todos a vivir estos días en oración, a abrirse a la gracia de Cristo Redentor, fuente de alegría y de misericordia. Y hermanos y hermanas, recemos por la paz, por la martirizada Ucrania, que está sufriendo tanto. También en Israel, Palestina, que haya paz en Tierra Santa, que el Señor nos dé la paz a todos, como don por su Pascua. A todos mi bendición. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Domine Vobiscum, Et cum spiritu tuo, sin nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in saeculum, aiuterium nostrum in nomine Domini. qui fecit celum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, Spiritus Sanctus. Amen. Bien, amigos oyentes, ha concluido la audiencia general, la última del mes de marzo, en la que el Santo Padre ha hablado de la paciencia. Un ejemplo de paciencia, dijo, lo vemos también en la parábola del Padre misericordioso que no se cansa de esperar y siempre está dispuesto a perdonar, así como Jesús, que aceptó con paciencia todas las ofensas por amor. En sus saludos el Papa volvió a insistir acerca de la consecución de la paz en la martirizada Ucrania, en Tierra Santa, Palestina e Israel, invitando a los fieles a rezar en estos días que preceden a la Pascua para que el Señor conceda la paz a todos estos pueblos ensangrentados y a cada uno de nosotros en nuestro corazón. También, al saludar en árabe, se dirigió a un grupo de fieles libaneses y al inicio de la audiencia puso como ejemplo a dos amigos procedentes de Tierra Santa, un musulmán y un israelí, que han padecido juntos la muerte de sus hijas y que no miran entre ellos los defectos o las cuestiones políticas, sino el amor en su corazón.
Fin de la transmisión, amigos oyentes. Feliz miércoles también para ustedes. Alabado sea Jesucristo. Laudetur Jesus Christus.